¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast Protagonistas en la Barca. El día de hoy estamos en nuestro segmento Vidas de Fuego y por eso tocaremos en este episodio el tema Respondiendo al Llamado, un tema que es muy vital en la vida de todo cristiano. Pero por ser hoy nuestro primer episodio, por supuesto, teníamos que tener a un invitado especial. Por eso quiero presentarles al pastor Patricio Solano, que nos acompaña el día de hoy en el podcast. Pastor, bienvenido a este podcast. Y le empiezo preguntando, ¿se sube a la barca? Claro, con todo gusto. Muchas gracias. Muy bien, pastor. Gracias por estar más bien usted hoy aquí, por darnos este tiempo que entendemos que es muy importante transmitir esto a todas las generaciones, a todos los que nos están viendo. Y por eso le hemos invitado, porque en Vidas de Fuego la intención es que nuestros, podemos decir nuestros radioescuchas, nuestros usuarios del podcast puedan darse cuenta de lo que Dios hace en la vida de cada cristiano. Amén. Y el tema del día de hoy justamente es respondiendo al llamado. Y pastor, yo quiero empezar pidiéndole que usted se pueda presentar ante nuestra audiencia, que nos cuente usted de dónde viene, cuántos años tiene, cómo es su familia, que nos hable un poco más de lo que es el pastor y su vida. Bueno, mi nombre es Patricio Solano. Yo vine a la ciudad de Ambato por llamado de Dios, y de la cual tengo muchas experiencias en cuanto a ello, porque Dios confirmó mi llamado tanto aquí dentro del país como fuera del país, ¿no? Utilizando a personas que nunca los había conocido, que además de ello, en ese llamado y de una responsabilidad tan grande de lo que es el pastorado, yo temblaba en aquella época. Pero sin embargo, en medio de ello comenzó dentro de mí una inquietud pues que yo la viví, inclusive porque era época en que yo estaba estudiando en la universidad. Y yo recuerdo tanto las experiencias que tenía estando en clase, ¿no? Esto pude entender con el paso del tiempo que era el llamado de Dios. Así es, pastor, y para que podamos ir entendiendo un poco más, ¿de dónde es usted, pastor? Bueno, yo nací en Guayaquil, pero toda mi vida casi prácticamente aquí sirviendo al Señor, que vamos a cumplir ya 44 años, está aquí en la ciudad de Ambato, de lo cual me siento muy agradecido, ¿no? Para mí, puedo decir, como a Israel Dios le dijo, la tierra que fluye leche y miel. Aquí es donde Dios me ha bendecido a mí y a mi familia. Duro realmente, sí, amigos, sí. Porque estamos hablando de que ante el llamado de Dios tuvo que dejarlo todo, tuvo que dejar pastor, familia, claro, tuvo que dejar trabajo, estudios, y realmente venir, incluso hasta el clima, yo me pongo ahora a pensar y digo, dejar un clima cálido por venir acá a Ambato, una tierra fría, una tierra quizás más pequeña, totalmente es un trato especial que Dios tuvo. Y yo me pregunto, pastor, en esta hora, ¿cuál fue una de las experiencias que dentro de este llamado usted se recuerda así anecdóticamente que pueda compartirnos? Bueno, al comienzo yo, con mucho temor, en cuanto al llamado de Dios acá, me acuerdo que la superintendente de la escuela dominical allá en Guayaquil, de la iglesia cuadrangular donde yo me congregaba con mi esposa, yo hacía mensajes y escribía cuadernos, y ella me dijo un día, visitándome en casa, oye, me dice, ¿qué estás haciendo? Déjame ver. Y yo le mostré, me dijo, ¿y cómo haces tú esto? ¿Tú no has cursado un seminario? ¿De dónde tú tienes esto? Le digo, no sé. Yo le decía, me siento esto hacerlo. Tomaba la Biblia, tomaba un cuaderno y comenzaba a escribir y escribir y escribir. Y ella me dice, tú vas a ser pastor. Fue la primera persona que me dijo esto. Le dije, no diga eso, porque en mi mente estaban otras cosas, ¿no? De por medio. Pero aparte de eso que en ese día, conversando con ella, tuve una enfermedad. Y yo ya prácticamente me acobardaba a venir a Ambato. Y esa enfermedad, me acuerdo que mi papá, como casi él era un conocedor mucho de medicina, porque en eso trabajó él muchos años, él me iba a inyectar a la casa y yo no me curaba de una enfermedad que yo tenía. Yo tenía un problema de venas varices que venían desde el hígado, ¿no?
como un problema hepático. Y lo curioso es que cuando llegué a Ambato desapareció esa enfermedad. En Guayaquil, los médicos que me trataban me decían, esto lleva mucho tiempo, pero cuando apenas pisé esta ciudad, hasta ese día, yo ni recuerdo el momento en que fui sanado. Y nunca más tuve que inyectarme porque ahí empezó mi ministerio. Esa es una parte, ¿no? Porque hay otras cosas más que puedo recordar. Amén, amén. Sí, Qué grandes cosas Dios hace, ¿no? Sí. Cuando uno se predispone y decía usted algo, pastor, y es que a lo mejor esa profesora de escuela dominical que usted nos cuenta fue una de las primeras personas que le dijo, ¿no? Así Pero es. yo entiendo que de ahí pasó un camino. Claro. ¿Y cuál fue la confirmación que Dios le hizo para usted saber que realmente su llamado era ser pastor? Las experiencias que viví fueron algunas, ¿no? Porque la primera fue que fui cancelado en el lugar donde trabajaba, tanto a mi esposa como yo. Entonces las puertas se iban cerrando económicamente, y aunque yo presentaba carpetas, que inclusive estaba a punto ya de trabajar en el Banco del Pacífico. En esa época era el presidente, el doctor Marcel Añado de Wind, y él estaba en Quito. Y habían 3 vacantes. Y entonces yo prácticamente me presenté el viernes, di el examen, y me dijo la persona que me atendió que el día lunes entraría ya a trabajar directamente. Era un fin de semana. Así que cuando el señor Marcel Añado regresó de Quito a Guayaquil, el asunto es que había llevado ya las vacantes y yo continuaba sin empleo. Entonces fue una de las primeras experiencias que tuve ya cuando sucedieron todo este tipo de cosas. Y la segunda cosa fue la experiencia que sentí en la universidad. Es una cosa extraña, porque eso yo creo que la persona que realmente y verdaderamente siente el llamado de Dios lo experimenta. Yo creo que eso es indudable, ¿no? Yo estaba en clases y entraba una angustia y yo comenzaba a llorar. Es decir, sin hacer esfuerzo, me brotaban lágrimas y entraba en un estado de ansiedad. Para esto, en ese tiempo llegó un barco a Guayaquil que se llama el barco Logos, el que llevaba muchos misioneros, llevaban libros, y estaba allí en el puerto marítimo, y yo buscaba libros, era el año 77, 78, y fui a comprar libros acerca del llamado de Dios, pero no encontraba, hasta que encontré uno en donde yo creo que Dios me respondió allí, que cuando hay un llamado de Dios, Dios produce una ansiedad. Una cosa es la ansiedad natural, pero otra cosa es la ansiedad que viene de parte de Dios, porque hay una responsabilidad que cumplir. Eso fue lo que yo experimenté. Claro, pastor, wow. Y solamente porque yo entiendo que así como yo me estoy quedando con la duda, ¿cuál es el nombre del libro? Era un libro de preguntas y respuestas. Lo que dices, recibes. Ese era el libro. Sí, no sé si exista todavía ese libro, pero que habla sobre muchas promesas de Dios, ¿no? Y en medio de ese estaba esa pregunta inquietante. Inclusive hablaba algo acerca de los dones y talentos que hemos recibido de parte de Dios. Entonces yo creo que primero el llamado de Dios, segundo Dios me discipuló, y tercero, pues ya una vez equipado, el Señor dijo, era el tiempo, ¿no? Para venir, y llegamos acá. Amén, amén, Así amén. Yo tengo una pregunta, pastor, porque sabemos que realmente la vida del cristiano no es fácil. Y yo entiendo que también dentro del llamado, al usted ya aceptar, al dejar toda su vida atrás y empezar un nuevo comienzo de la mano plenamente del Señor y confiando en Él, tuvo que haber desafíos también dentro del llamado. Sí, cuando en el año 78, 79, estábamos por aquí en Ambato, buscando ya un lugar donde arrendarlo, porque íbamos ya a traer todo sillas y púlpitos que teníamos para empezar ya lo que es la casa de Dios, ¿no? Y yo recuerdo que había una casa por la parte de acá de Ingaurco, donde se estaba terminando, y había un almacén que decía de arriendo, una casa nueva. Estaban prácticamente pintándolo, ya veía los albañiles que estaban culminando la obra de, como se puede decir, el acabado, ¿no? Y cuando llegué, el dueño de casa no estaba. Un vecino dijo, dese una vuelta porque ya mismo regresa.
Y así fue, en media hora regresamos, él estaba ya allí. Y cuando lo vimos, él me dice, sí, estoy arrendando el almacén, pero esto no es para salón de comida ni de bebida. Entonces le dije, no queremos para eso, queremos poner una sala de oración. Y él me dice, ¿qué es eso? Entonces le digo, verá, nosotros somos cristianos, evangélicos y nos identificamos, ¿no? Y me gusta el lugar, digo, para empezar, tengo unas bancas, voy a poner así, voy a poner unas cortinas acá. Y me dice, espere, me dice el dueño de casa. Hace 10 minutos vino un señor y me dice lo mismo que usted está diciendo, que va a poner unas bancas aquí, que va a poner unas cortinas acá, y me dice, no arriende a nadie que ya vuelvo. Ha de ser de los suyos, me dijo. Entonces, en ese momento yo sentí una experiencia en mi vida y con el pastor que me acompañaba, nos quedamos mirando y nos sonreímos. Era otra confirmación más de que era el llamado de Dios. Claro, no fue tan fácil porque dejamos familia, mis padres vivían en esa época, los padres de mi esposa también, etcétera, pero había que negarse, ¿no? Y había que hacer la voluntad de Dios. Mi familia era muy difícil al evangelio y Dios me levantó una promesa, me acuerdo, que me dijo, si yo obedecía, uno por uno de mi familia vendría a conocer al Señor Jesucristo. Y así ocurrió. Así fue. Amén. Pastor, ¿cuántos años tenía usted cuando inició todo esto del llamado? Yo tenía 28 años cuando empecé el ministerio, junto con mi esposa. Ambos jóvenes aquí, no conocíamos a nadie, simplemente vinimos como cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Solamente obedecimos y sin conocer a nadie empezamos así la obra. Claro, los 2 primeros años fueron muy difíciles porque llegamos a un barrio muy hostil donde los vecinos no querían que funcione allí el templo y bueno, teníamos mucho reproche, mucho rechazo, etcétera, pero inclusive una madrugada me lanzaron una piedra, rompieron el ventanal, mis 2 hijos que eran pequeños, gracias a Dios no estuvieron allí, de no quizás hubiera ocurrido una desgracia. Así es. Sí. Y justamente, pastor, esta es la intención de este segmento dentro del podcast de Vidas de Fuego. Sí. Vidas que puedan impartir y que puedan impactar en quienes nos están viendo y nos están escuchando. Y justamente le preguntaba esto, pastor, porque dentro de todas las personas que pueden estar recibiendo hoy su testimonio, puede haber muchos jóvenes dentro de este grupo, ¿no? Y a lo mejor pueden estar confundidos porque yo entiendo también que dentro de ese llamado arde el fuego en nuestros corazones, empezamos a empezar a sentir cosas sobrenaturales, a ver la mano de Dios obrar de una forma distinta. Y yo por eso le pregunto en esta hora, pastor, ¿cuál sería un consejo que usted le daría a esa juventud que quizás está sintiendo ese llamado del Señor, pero que no sabe qué es lo que está pasando? La primera, estar seguro que Dios lo llamó, ¿no? Porque el llamado de Dios no es un entusiasmo personal, natural, puede haber mucha ilusión, es decir, no es algo superficial, es algo real. Dios es real cuando Dios llama y lo ciñe, no se puede uno apartar ni huir del llamado de Dios, ¿no? Una cosa curiosa, yo para venir acá puse una señal. Y la puse como Gedeón, ¿no? Como cuando Gedeón le dijo, Señor, si tú me has llamado, que el vellón amanezca húmedo. Y al siguiente día dijo que el vellón amanezca seco y alrededor húmedo. Y así fue. Y la señal que yo puse fue que no sabía nadie, ni mi esposa, ni mis cuñadas, ni mi suegra, que ahí vivíamos nosotros en la casa. Nadie sabía. Y la señal fue esta, se las voy a decir. Le dije, Señor, si eres tú quien me ha llamado, yo tendré que saber el día, el año y el mes. Entonces estábamos nosotros en playas con un grupo de hermanos allá y nos retiramos un fin de semana porque mi suegra dijo, deseo ayunar con un grupo de hermanos, y nos fuimos 3 días a ayunar allí. Mientras estábamos ayunando, entonces terminamos el 3er día y yo no tenía ninguna respuesta. Yo dije, no pasa nada, quiere decir que esto es una cosa que hay que esperar, ¿no? Pero no fue así. Terminando el momento ya de entregar el ayuno, eran más o menos como las 6:30 de la tarde,
nos reunimos los hermanos a cantar, a darle gracias a Dios. Estaba mi esposa, mi suegra, estaban 3 hermanos más allí con nosotros. Éramos como un grupo de 6 que estábamos. Y mientras estábamos dando gracias a Dios, el Señor tomó a un hermano que era el pastor en Playas, y comienza él a profetizar y comienza a llorar. El hombre no paraba, ¿no? Y comienza a orar por cada uno de los que estábamos allí de rodillas. Y luego viene donde mí y me dice: el mes tal, el año tal, es tu salida para Ambato. Y eso no lo sabía nadie. Y cuando él me dijo eso, salió dentro de mí como un grito que yo lloraba sin parar. Yo no me he dado cuenta que me he quedado de bruces en el piso, y cuando me levanté, veo alrededor y no había nadie, y se habían ido todos. Habían pasado 4 horas, me levanté 11 de la noche. Para mí no hubo tiempo, yo estaba en las nubes, no sé qué pasó, pero esa fue una experiencia, yo la tengo presente siempre, que fue la segunda experiencia que tuve para venir acá a Ambato. Entonces yo le doy gracias a Dios por ello, porque si no hubiese sido así, bueno, yo creo que no se habrían cumplido muchas cosas, en mi familia sobre todo, y en mis hijos. Amén. Así es. Y seguramente tampoco muchos de nosotros hubiéramos llegado al Evangelio. Claro. Todo lo que el Señor hace, pastor, es perfecto. Bendito y Dios. Algo que me queda una duda, ¿cómo daría alguien el primer paso? ¿Cómo dio usted ese primer paso? Ya usted tuvo el llamado, usted tuvo la confirmación, usted ya le puso esa seña al Señor, pero ¿cuál fue el primer paso ya para iniciar con el llamado? En fe, hay que creerle a Dios y nada más, porque la fe y la obediencia van de la mano. Y si Abraham no hubiese obedecido, y si Moisés no hubiese obedecido, y si ninguno de los siervos de la Biblia en sus historias que nos cuentan hubiesen obedecido, bueno, ¿cuál sería el desenlace? Entonces, hoy vemos pues realmente que cuando uno obedece y en fe camina, Dios responde. Amén, amén. Y justamente eso es lo que queremos que podamos nosotros también aplicar y podamos nosotros aprender y ver. A lo mejor muchos de ustedes puedan tener dudas, muchos de ustedes pueden estar afrontando quizás un llamado al Señor, y muchos quizás en el camino se quedarán, pastor. Muchos no tendrán esa fe que les permita dar ese siguiente paso, ¿no es cierto? Pero claro, para eso estamos aquí, para nosotros poder quizás con una vida de fuego, poder decirles, tienen que dar ese primer paso, y eso es lo que tienen que hacer cuando existe un llamado de Dios. Pastor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este podcast. Sí. Quisiera añadir una cosita más que me viene a la mente, ¿no? Porque hay cosas que quedan grabadas en toda la vida. Y era un pastor dominicano. Hasta ahora me acuerdo del hermano Bochán, el morenito, él abrió obra aquí en Ambato. Y él me dijo, en ese tiempo, yo ya tenía como unos 3 años aquí, y me dice, ¿qué ha hecho usted para durar tanto? Porque yo envío siervos y obreros aquí, y el que más duró es un mes, y se van. Entonces digo, hermano, probablemente no fueron llamados, porque también en el llamado hay que tener valor, hay que ser valiente, ¿no? Y esforzados, como dice la palabra del Señor. Nada más. Así es, y a lo mejor tampoco dejarse llevar por emociones. Claro, ¿no? Así es. No por emociones, sino firmes en la fe. Pastor, muchas gracias nuevamente por estar aquí en este episodio de Vidas de Fuego. Gracias a todos ustedes que también nos acompañaron el día de hoy. Y recuerden siempre que en Protagonistas en la Barca, tú eres el protagonista, nuestros invitados son los protagonistas, y está abierta la barca para todo el que quiera subirse. Pastor, para terminar con esto, sí, finalizamos completamente. ¿Por qué deberían subirse a la barca? Porque eso es una experiencia, y sobre todo, si vamos con el Señor, es segura. Amén. Así sea. Que Dios les bendiga y nos vemos en un siguiente episodio. Saludos. Protagonistas en la barca. En la tormenta, el viento sopla fuerte.